Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. Él es Jesús de Nazaret. Él es el Hijo de Dios. Y al diablo le toca apartarse de los verdaderos hijos de Dios. Le toca apartarse de los verdaderos hijos de Dios. Al diablo no le queda de otra, sino apartarse de los verdaderos hijos e hijas de Dios. Se apartó de él por un tiempo. O sea que la batalla sigue casada. La batalla está casada. Se apartó de él por un tiempo. Dígalo usted. Dígaselo al que está a su lado. Bueno, tome asiento y escuche el asunto a tratar. Es tiempo de tomar en serio al diablo. Es tiempo de tomar en serio al diablo. Dígalo usted. Ahora lo va a decir como buena atalaya. El atalaya se hubiera puesto de pie. El buen atalaya se hubiera puesto de pie y lo hubiera dicho con autoridad y lleno de convicción: es tiempo de tomar en serio al diablo. Bueno, solo hasta el día que el diablo esté confinado al infierno por la eternidad, descansaremos de él. Solo hasta el día que el diablo esté confinado al infierno, descansaremos de él. Mientras, los hijos e hijas de Dios continuaremos en una batalla sin tregua. Mientras, los hijos e hijas de Dios continuaremos en una batalla sin tregua. Esto no conviene ignorarlo. Cuidado. El diablo está al acecho. No descansa. Espera la ocasión para devorar. No los bienes que posee. Cuando el diablo toca los bienes de un hijo de Dios, no es porque eso es lo que busque realmente. Lo que él busca es que el Hijo de Dios en ese asalto pierda la fe, pierda la esperanza, peque. El diablo está al acecho, no descansa y espera la ocasión para devorar la fe. Cuando el diablo enferma a una persona, lo que realmente quiere no es su cuerpo, también quiere su alma, no solo su cuerpo. Porque
si le apunta solo al cuerpo, nunca conquistará el alma para que vaya con él al infierno. Entonces, cuando el diablo enferma a alguien, lo que quiere es que la persona pierda la esperanza. Y una persona sin esperanza pierde el alma y el cuerpo en el infierno. Porque al infierno no solo se va el alma, también se va el cuerpo. Algunos no lo saben. Y solo enseñan que el alma, que el alma, que el alma, que el alma, que lo que quiere el diablo es su alma. No, el diablo quiere su alma y su cuerpo. No solo su alma. Entonces el diablo está al acecho. No descansa. Espera la ocasión para devorar la fe, el amor, la esperanza. Para devorar ese compromiso total y completo con Cristo. Cuando el diablo se mete con sus hijos, se mete con su matrimonio, no es que quiera hacer infeliz a sus hijos o que usted deje de estar casado. Lo que él quiere es que por eso deje de estar en un compromiso completo y total con Cristo. El diablo no es superficial como muchos cristianos, y pongámoslos entre comillas. No, lo que él quiere es impedir a los hijos e hijas de Dios, a los cristianos, ¿en qué? En el cumplimiento de sus propósitos. Y en consecuencia, que por eso sean castigados con él y sus demonios. Todo cristiano que termine siendo castigado con Satanás y sus demonios en el infierno es porque Satanás logró derrocarlo de su posición de autoridad. Logró derrocarlo de su potestad como hijo e hija de Dios. Por eso el diablo no está de acuerdo con que las personas escuchen, crean y obedezcan al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo vuelvo a decir, el diablo no está de acuerdo con que las personas escuchen, crean y obedezcan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Me pareció oír más fuerte un bostezo que un amén. Creo que me pareció oír así. Lo vuelvo a decir, el diablo no está de acuerdo con que las personas escuchen, crean y obedezcan al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hace lo que sea para impedir tanto la difusión del mismo y por ende el ensanchamiento del reino de los cielos hasta lo último de la tierra. Por eso él es experto en estorbar el propósito de Dios en sus hijos e hijas. Él es experto en eso, es un especialista. En algún momento logró esto con Pablo, el apóstol. Piensa en eso. Él mismo lo dijo en su primera carta a la iglesia de los tesalonicenses.
en el capítulo 2, versículo 18. Por lo cual, dice Pablo, quisimos ir a vosotros. Dice Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dice él? Satanás nos estorbó. Así que abra sus ojos y tome en serio al diablo. Porque mientras el cristiano duerme espiritualmente, el diablo labora. El diablo trabaja. Hoy muchas personas dejaron de congregarse. ¿Y por qué dejaron de congregarse? Porque el diablo ha venido haciendo un trabajo. Y mientras que están enredados por el diablo, ¿qué hace él? Acaba de enredarlos más, al punto de encontrar la manera, como el matador frente al toro, asestarle una estocada final al corazón de ese cristiano. Eso lo hace el diablo. Mire lo que logró en la vida de Pablo, el apóstol. Y él testifica: ciertamente una y otra vez quisimos ir a ustedes, mis hermanos, en Tesalónica, pero Satanás no nos dejó hacer la obra entre ustedes. ¿No les llama la atención? Varias veces quisimos hacer la obra entre ustedes, hermanos, allá en Tesalónica, pero no pudimos porque Satanás no nos dejó. Impresionante. Impresionante. Satanás no le dejó a él hacer lo que Dios quería en esa iglesia. Ahora, si no lo dejó a él, ¿lo dejará usted? Y Pablo era un guerrero, y el diablo no lo dejó en ese momento. O sea que Satanás no es cualquier contrincante. Nosotros tampoco. Dígase lo que está a su lado. Nosotros tampoco. Siempre y cuando salgamos airosos en esta guerra. Guardando la fe que obra por el amor, guardándola bajo la guía del Espíritu de Dios. Pero para poder lograrlo, usted debe estar poseído por Él. ¿Quién es Él? El Espíritu de Dios. Vaya conmigo a Apocalipsis 12, 17 y sígame en esta lectura. Entonces, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se encolerizó contra la mujer. Entonces el dragón se encolerizó contra la mujer y se fue a hacer guerra. ¿Quién?
El dragón, el diablo, sí señora. Entonces, el dragón se encolerizó contra la mujer. La mujer representa a la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Nosotros vivimos en una batalla constante. La tuvo Cristo, la tuvo Pablo, la tuvo la iglesia en Tesalónica. Nosotros no somos la excepción, porque nosotros somos su descendencia. Escuche. Y se fue a hacer guerra. Dígaselo al que está a su lado. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Escuche esto. Subráyelo. A usted que le gusta subrayar la Biblia, esto que voy a leer a continuación. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Subráyelo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entiendan lo siguiente, para que usted tenga el cambio que Dios quiere en este día y suba a otro nivel espiritual. La iglesia de Jesucristo es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Los que no lo son. Y esa iglesia es la que tiene una guerra casada. ¿Por qué? Porque el diablo anda encolerizado con ellos, furioso contra esos hijos e hijas de Dios, que llevan en sus frontales a cada paso, a cada latido, a cada respiro, obedecer los mandamientos de Dios para todo. ¿Cómo puede saber un cristiano que vive para obedecer los mandamientos de Dios para todo? Porque medita en la palabra de día y de noche y la retiene. Entonces, él está encolerizado contra estos cristianos que siguen fieles al testimonio de Cristo, que testifican de Él a tiempo y fuera de tiempo, están firmes. Y a esta altura, después de 21 años de vida cristiana, siguen confiando en el mensaje de Cristo. O sea que los mismos motivos que hacen que el diablo, enojado, le haga la guerra a la iglesia de verdad, a los cristianos auténticos, a su vez son los que lo derrotan. Guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo provoca al diablo para que le haga la guerra, pero a su vez lo derrota. Pero a su vez lo derrota. Pero a su vez lo derrota.
Dice Apocalipsis 13:7. Y se le permitió. Lo tienen conmigo. Y se le permitió. ¿A quién? Al diablo. ¿Qué? Hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea que guardar los mandamientos de Dios, tener el testimonio de Jesucristo, no es garantía de que siempre podrá vencer al diablo. Y ya van a ver en qué aspecto. Porque el diablo tampoco puede hacer lo que quiera. El diablo hace en una persona lo que ve que tiene derecho legal para hacer. Si el diablo se ve autorizado por el comportamiento de la persona, el diablo arremete contra la persona. Si la persona tiene un buen comportamiento, el diablo arremete contra la persona para que se porte mal. Y el diablo también hace lo que directamente Dios le permita. Cuando Él vence a un santo, a ese hijo, esa hija de Dios, descrito hasta aquí, a lo que se refiere la palabra no es que lo hizo pecar, porque si es una derrota, pecar por causa del diablo, sí es una derrota. Pero la palabra aquí no se refiere a ese tipo de derrota, ni tampoco que se apartó de Dios por causa del diablo. Todos los seres humanos sin Cristo son fracasados, porque el legado que recibió la humanidad de Adán y Eva fue ese. Adán y Eva fueron vencidos por el diablo. ¿En qué momento? Cuando logró hacer que fueran apartados de Dios. Todos los que estaban fieles en el Señor, congregando, sirviendo, etcétera, y ya no, han sido derrotados por Satanás. Y cuando uno los ve, así como cuando a Caín se le veía por la marca que tenía en la frente y todo el mundo sabía que ese era Caín, a todo el que ya dejó de congregarse se le ve la marca del fracaso, de la derrota. Y hoy los fracasados pululan. Los derrotados por el diablo están en sus casas rascándose la barriga, o están paseando, o están en un lugar que Dios no los quiere. Y ellos viven su vida, pero no la vida de Cristo. La vida para ellos no es Cristo. Cristo es la fachada. La vida sigue siendo la que ellos quieren. Por eso son unos fracasados, unos derrotados. Cuando
leemos en la palabra que los santos van a ser vencidos por Satanás, según Apocalipsis 13:7. Debemos remontarnos a la palabra reciente que vimos de Pablo. A eso se refiere. En ese aspecto, Satanás venció a Pablo y venció a los tesalonicenses. Pregúntese, ¿cuántas veces me ha vencido el diablo? Esa pregunta casi no se la hacen. Hágase la pregunta. Ya, hágasela. Tremendo. Ahora pregúnteselo al que está a su lado. Pablo fue vencido por el diablo en el momento que reconoce que ya no podía ir más a Tesalónica. Dijo: el diablo esta me la ganó. Tremendo. ¿Y cuándo más se la ganó? Cuando lo llevaron para ser decapitado. Porque a él no lo mató Dios, lo mató el diablo. Lo mató el diablo con el permiso divino. Y en ese sentido, Pablo fue vencido. Y no es que el diablo sea más poderoso que el apóstol. Y tampoco fue porque el apóstol le dio derecho legal a Satanás. Tampoco fue porque el apóstol cedió a la opresión del diablo. No. No fue así. Sencillamente, Pablo cooperó de buena gana con la voluntad divina. Y en esa cooperación tuvo una experiencia que nos comparte y que la historia registra. Hasta el punto que fue decapitado. Cooperó con la voluntad divina, como Cristo. Como Cristo cooperó con la voluntad divina. Tremendo. O sea que de fondo, esa derrota no es derrota. ¿Y cómo lo aprendemos? Cristo comienza a vivir un ataque fuerte de las tinieblas y Él lo reconoce, Él lo manifiesta, Él canta ese ataque. Cuando comienza todo el martirio del Calvario, este iba a ser a mano de las tinieblas. Y Cristo lo reconoce. La hora de las tinieblas ha llegado. La hora del diablo ha llegado. Y me van a hacer esto, y me van a hacer esto, y van a hacer esto, y ustedes van a hacer esto. Lo que viene fuerte de parte del diablo. Pero
Eso no significaba que Cristo fuese débil, porque era la voluntad divina estar en medio de ese huracán, estar en medio de esa tribulación, estar en medio de esa persecución. Por eso Él también reconoció que el diablo no le quitaba la vida, que Él ponía su vida. A Él el diablo no se la quitaba. Lo mismo Pablo, al diablo realmente de fondo, el diablo realmente de fondo no le quitó la vida a Pablo. Pablo puso su vida por voluntad de Dios. Y así la Biblia está saturada de testimonios. Tremendo. ¿Qué le da derecho legal al diablo sobre una vida? ¿Creyente o no creyente? La desobediencia a cualquiera de los mandatos de Dios. La desobediencia a cualquiera de los mandatos de Dios. ¿Quién de ustedes quiere decirme un mandato? Levante la mano y le doy la palabra. Dígame un mandato. Claudia, un mandato de Dios. Señora, honra a tu padre y a tu madre. Es un mandato de Dios que debe ser entendido con base a la suma de toda la palabra. Porque Jesucristo dijo: el que no aborrece a padre, madre. ¿Me estoy explicando? Ahí es donde tiene sentido que los mandamientos de Dios no son de interpretación privada. Y cuando la persona no honra a su papá y a su mamá como Dios lo quiere, cuando Dios lo quiere, con la actitud que Dios quiere, esa persona le da derecho legal al diablo sobre su vida. Esa persona se acuesta y tiene pesadillas. O peor aún, no puede conciliar el sueño. O peor aún, su sueño es como árbol de Navidad. Prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. Cuando no se hace la voluntad de Dios expresa, se le da derecho lugar al diablo. Alguien que me diga algo que es la voluntad de Dios. Un principio, ¿sí? Congreguemos, mi pastor. Que nos congreguemos. Bueno, el Espíritu Santo sigue enfatizando. Entonces la persona pasa por encima de esto que es congregarse. Y la persona no lo hace. Lo hace a su manera. Cuando lo hace a su manera, así se congregue, el mensaje que está enviando a los verdaderos hijos de Dios y a las hijas de Dios es: yo soy como el diablo, mi propio Dios. Todo el que quiere agradar a Dios a su manera es su propio Dios. Pero ellos tienen un montaje. ¿Cuál es el montaje de ellos? Hacerle creer a la gente que efectivamente le están agradando a Dios. Pero no es así. El neófito traga entero. El carnal aplaude eso. Pero un espiritual no come cuento. Y mucho menos Dios. Mucho menos Dios. Y eso hace que el diablo tenga derecho legal sobre esa vida y sobre todo lo que tiene.
Es tiempo de tomar al diablo en serio. La incredulidad también le da derecho legal. Por eso es que todo el mundo, diga conmigo, todo el mundo está siendo controlado por Satanás. Esto tiene que detonar en nuestro corazón. Si su vecino no cree en el evangelio, está siendo controlado por Satanás. Si su profesor no cree en el evangelio, está siendo controlado por Satanás. Si el médico que lo atendió no cree en el evangelio, está siendo controlado por Satanás. Si el especialista que lo va a operar no cree en el evangelio, está siendo controlado por Satanás. Si el conductor del medio de transporte no cree en el evangelio, está siendo controlado por Satanás. Impresionante. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo su dominio. Primer libro de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5. Pueden sentarse las hermanas. Versículo 19. Primer libro de Juan, primera carta, capítulo 5, versículo 19. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, si el que le vende a usted para trabajar en el negocio que maneja no cree en el evangelio, quien le está vendiendo a usted está dominado por Satanás. Así que cuidado, porque con el que firmó un pedido es una bomba de tiempo. Es una mina que por falta de este conocimiento está escondida para muchos cristianos y en la cual desafortunadamente han muerto espiritualmente porque la pisaron sin saber lo que era. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mientras que los que somos de Dios estamos bajo ¿qué? Bajo la guía de su Espíritu, de su Santo Espíritu. El resto del mundo está bajo la influencia, bajo el poder, la guía del espíritu inmundo. Del espíritu inmundo. Señor, ¿a cómo tiene los plátanos? A 15,000, señora. Si ese no cree en el evangelio, ese está bajo el dominio de Satanás. Si la persona que lo emplea a usted no cree en el evangelio, usted está trabajando para una persona que está dominada por el diablo. Veo cómo se están cayendo las escamas de los ojos espirituales. Ahora mismo en esta tierra están. En esta tierra están. Ahora mismo los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más gente. No hay más gente. Y los hijos del diablo tienen religión.
Porque el reino de las tinieblas le brinda a sus seguidores religiones y muchos dioses. Le brinda un evangelio parecido al nuestro, un espíritu parecido al nuestro, un salvador parecido al nuestro, pero no es nuestro salvador, no es nuestro evangelio, no es nuestro Espíritu Santo. Es uno parecido. Entonces, en la tierra están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los de Dios, ¿qué tienen? El Espíritu que es como Cristo. Los de Dios, ¿qué tienen? El Espíritu que es como Cristo. Mientras que los del diablo tienen el espíritu que es como Satanás. Escuche, la gente sin compromiso total y verdadero con Cristo son diablos andantes. Te voy a decir, la gente sin compromiso total y completo con Cristo son diablos deambulando. Y tal vez usted le haya arrendado su casa a un diablo. Tal vez usted haya almorzado con lo que le botó un diablo. Los que no toman en serio a Cristo, entonces no toman en serio al diablo. Y diciendo ser de Cristo, esas personas que no toman en serio al diablo, porque no toman en serio a Cristo, son Satanás temporalmente. Van a ser Satanás temporalmente. O lo que es peor aún, van a ser diablos permanentemente. No toma a Cristo en serio. Hay gente que ahorita está sentada en una silla de una congregación y mientras dura el mensaje, durante ese lapsus son Satanás. ¿Por qué son Satanás? Porque ellos no tienen el control de su corazón. Le pongo un ejemplo. Si fuera usted, estaría más embolatado cómo yo combiné mi ropa que con lo que yo le estoy diciendo. Y cuando a usted lo domina un pensamiento como ese, usted tiene su corazón fuera de control. Si a usted el hecho de que pase alguien ya lo desvía de Cristo, usted no tiene el control de su corazón. Y si no tiene el control de su corazón, no está lleno del Espíritu de Dios. Y si no está lleno del Espíritu de Dios, ¿quién lo domina entonces? Y algunos son como Pedro, Satanás temporalmente. ¿Recuerdan a Pedro cuando le reconvino al Señor que no era necesario que fuera a la cruz? De una vez Jesucristo se la cantó y lo llamó por su nombre. Le dijo: apártate de mí, Satanás. Y los que no se superan de esos lapsus donde entran en esos trances diabólicos, los que no se recuperan para nunca más volver a caer en eso, terminan siendo diablos permanentemente. Jesucristo dijo de sus 12: y uno de ustedes es diablo. Y ni siquiera yo lo puedo cambiar. Porque su libre albedrío lo usó para volverse un diablo.
Pregunta: ¿se es Satanás ocasionalmente o tal vez diablo permanente? Porque los dos ejemplos que cité se viven dentro de la iglesia. ¿Se es Satanás ocasionalmente o un diablo permanente? Respóndase. Es más, hágame un favor, vuélvale a hacer la pregunta que acabo de formular. Buena pregunta. Si una persona descuida su corazón, refleja a Satanás. Y si no toma en serio al diablo, obvio, no está tomando en serio a Cristo, y por eso en ella se encarna el diablo, el demonio, el espíritu inmundo. O sea que nosotros puede que ahora mismo o vengamos de o salgamos a lidiar con gente que le está dando lugar al diablo. Puede que yo ahorita mismo le esté predicando a gente que le está dando lugar al diablo. Literalmente. Que vienen de darle lugar al diablo. O gente que es diablo. Eso puede estar pasando. Eso tal vez viene de pasarle. Eso tal vez podrá pasarle cuando salga de este lugar. Usted sabe lo que es lidiar con gente que ya no vive ella, sino que Cristo vive en ella, porque su corazón lo cuidan, lo controlan. Eso es una maravilla, siempre y cuando usted no esté en el lapsus del diablo, siempre y cuando usted no esté en la carne, porque solo es una maravilla lidiar con gente que ya no vive ella, sino Cristo vive en ella, para los que son de Dios, para los que no son de Dios, para los que son a medias de Dios. No es una maravilla comer con esa gente, trabajar con esa gente, salir con esa gente, emprender con esa gente. No, porque ellos se vuelven para ellos una espina en el costado, una piedra en el zapato. Pero no, si usted es una persona que controla su corazón, bueno, pastor, ¿cómo yo controlo su corazón? Se lo he enseñado. Usted tiene que estar, un ejemplo ya. Usted me está escuchando y usted tiene que estar o meditando en lo que el Espíritu de Dios está diciendo a través mío, o tiene que estar dando gracias mientras que me oye hablar lo que el Espíritu de Dios está poniendo en mis labios, o tiene que estar orando para que el Señor le dé más entendimiento de todo lo que ahora está recibiendo. Sí. O tiene que estar cantando un coro que el mismo Espíritu le bien pudo haberle dado mientras me oye. Y puede ser usted ni siquiera frunce los labios para cantar ese himno espiritual, pero su corazón sí está cantándolo a voz en cuello. Y puede ser esto mientras me oye: gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Yo no lo oigo, el que está a su lado no lo oye, pero como usted lo está haciendo, sí está controlando su corazón. El que no está controlando su corazón
y ya la vejiga comenzó a avisarle que tiene pipí, ya lo comienza a mangonear el diablo. Oye, ¿en qué grupo estamos? ¿De los que son Satanás ocasionalmente? ¿De los que permanentemente son diablo? ¿O somos de los que ya no vivimos nosotros y vive Cristo en nosotros? Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. No es cualquier pregunta. Y de emoción es fácil contestarla. Hablando de la incredulidad, por ella el diablo impide, incapacita el entendimiento humano, cegándolo para que no comprendan mensajes como este. Los mensajes contenidos en las Sagradas Escrituras acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, si hay una mala señal en cualquier cristiano es oír un mensaje, me remito al que estoy diciendo, lo pongo como ejemplo, no entenderlo, oír, no entenderlo. Esa es una mala señal para el cristiano, porque ¿qué indica eso? Que está bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, que opera en quienes, en todos los que desobedecen a Dios. Lo voy a abreviar. Si cualquiera que oye la palabra no la entiende, está bajo la influencia de Satanás. Con base a lo que estoy diciendo, si cualquiera que oye la palabra y no la entiende, está bajo la influencia de Satanás. Cuando no la entiende, porque dice, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Yo escuché otro mensaje diferente. ¿Quién dijo? ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Quién dijo? Ahora es diferente. ¿No cree? Efesios 2, versículo 2. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Lo vuelvo a leer: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hoy cantamos una canción donde se hace que el que la canta, si es un estanque, se una con el río de Dios. Porque si no, se lo lleva el diablo. Si no, se lo lleva el diablo. Porque el diablo tiene un río. El diablo tiene ideas. El diablo tiene filosofías. El diablo tiene propósitos. Y el diablo le da propósitos al ser humano. ¿Y por qué el diablo tiene semejante influencia, semejante potestad? ¿Por qué? Por la desobediencia del ser humano. Dice: el espíritu que ahora opera. ¿Lo vieron? Subraya eso. El espíritu que ahora opera. Si en la vida de él o ella no opera el espíritu de Dios, ¿qué opera? El espíritu del príncipe de la potestad del aire, Satanás, diablo. Si no se está lleno del espíritu de Dios, se está lleno de Satanás. No hay puntos medios. Y aquí es donde cabe preguntarse:
Estoy lleno del Espíritu de Dios. Y el fruto lo demuestra. Porque si está lleno del Espíritu de Dios y tiene una relación que no es agradable delante de Dios, ¿por qué no la ha arreglado? ¿Está o no está lleno del Espíritu de Dios? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros para que seamos capaces de ordenar nuestras vidas. Pero si no ordenamos nuestras vidas, ¿cómo podrá el Espíritu de Dios llenarnos? Para seguir perfeccionándonos. Tremendo. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cuál es otra realidad? Que el día que usted está compartiendo con una persona, si esa persona con la que comparte, en donde sea, no está llena de Dios, está llena de Satanás. ¿No se sabía? Usted sabe lo que es poner los ojos en una persona en Instagram que está llena de Satanás. Sentirse atraído o atraída por una persona que está llena de Satanás. ¿Sí saben lo que es eso? Esa dimensión no se vive todavía, pero llegó el tiempo. Llegó el tiempo de ver las cosas como son y poder decir: yo tengo como hija una hija del diablo. Eso es muy bueno, pero muchos no quieren aceptarlo. No quieren aceptar que su hija es una hija del diablo, o que están casados con un hijo del diablo. Tomemos en serio al diablo, porque todo el tiempo estamos supuestos a lidiar con personas que están bajo el poder del diablo, y unos están más dominados que otros. Y pasa lo que le pasó, por ejemplo, a Esteban. Esteban nunca pensó que en su primera prédica el diablo lo venciera, es decir, quitándole la vida. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo linchó a través de la gente a punta de piedra? Porque así mataron a Esteban. Ellos estaban en un momento donde Satanás los tenía muy dominados, y Esteban, por voluntad de Dios, les predicó en ese momento, y era predicar y cumplirle a Dios, o no predicar y guardar, salvar su vida. Pero ¿sabe qué hizo Esteban? Decidió perder la vida por causa de Dios. Y al final no la perdió, porque la ganó. Cristo lo saludaba a la diestra del Padre en visión, diciéndole: bienvenido, hijo mío. Tú no eres un hijo del diablo. Y no te quedó grande predicarle a los hijos del diablo, aunque ellos te mataron. Ahora, si la incredulidad le da derecho al diablo de enceguecer a la persona para que no entienda la palabra de Dios, entonces al cristiano no entender la palabra de Dios que ha oído, eso le da derecho legal al diablo de quitársela del corazón. Lo vuelvo a decir: si la incredulidad le da derecho legal al diablo para no entender la palabra de Dios,
al creyente no entender la palabra de Dios, le está dando derecho legal al diablo para que le arrebate la palabra que oyó. Muchos oyen una voz de los cielos, pero no la viven. ¿Por qué? Porque como no la entienden, enseguida el diablo se la arrebata. Y la mayoría de cristianos viven siendo atracados por el diablo. ¿Y qué es lo que más le roba? No sus posesiones, no sus bienes, la palabra. Y cuando el diablo le roba sus posesiones, no es porque sienta que se va a hacer rico quedándose con ese vehículo. No, él lo que espera es que maldiga a Dios cuando le quite el vehículo. Él lo que espera es que le reclame a Dios. Cuando él logra eso, dice: eso es lo que yo quiero. A mí los vehículos me importan, porque si alguien pacta conmigo, le doy el mundo, con tal de que su alma se pierda. Si alguien pacta conmigo, le doy una mujer que no lo limite. Una hija mía se la doy. ¿Y usted cree que cuando se es verdadero hijo de Dios, el diablo va a soltar las almas fácilmente con un tratado, con una evangelización? No la suelta igual. Pero cuando los que predican son disfrazados, agentes de Satanás, con nombre de que vive Cristo en ellos y ellos no viven, el diablo les suelta las almas. Y son las iglesias más llenas muchas veces. ¿Qué está diciendo en su corazón? Señor, ayúdame a entender tu palabra. Porque si usted está mirándome y está escuchándome, y entre las cosas que debería estar diciendo en su corazón no incluye esta oración: Señor, ayúdame a entender tu palabra, el diablo se la va a arrebatar y va a seguir igual. ¿Y sabe para qué es lo único que va a utilizar la palabra? Para aconsejar a otros, para predicarle a otros, pero no para vivirla. Porque usted no está arraigado en la palabra. Se le volvió una información. Una cosa es predicarla, aconsejar a otros con ella. Otra cosa es vivirla. Y muchos se engañan a sí mismos porque tienen la información, pero no tienen la revelación. Prueba de ello: están en modo gusano, en modo larva todavía, cuando deben ser mariposas. O están en modo huevo, cuando deben estar en modo larva, hablando en etapas espirituales de crecimiento, que solo se dan en la medida que entendemos, comprendemos y experimentamos la palabra de Dios. Y por otro lado, negársele sexualmente a su legítimo cónyuge sin haberse puesto de acuerdo le da derecho legal a Satanás. Lo vuelvo a decir: negársele sexualmente a su cónyuge sin haberse puesto de acuerdo para eso le da derecho legal a Satanás. ¿Para qué? Para meterse en su matrimonio. Y súmele a eso que como esposa o esposa sea desobediente a Dios en algún área, en alguna faceta de su vida, porque los cristianos somos multifacéticos. Si es desobediente a Dios, además de, o su pareja es desobediente a Dios, además de que se le niega sexualmente, ¿qué pasa? El diablo declara ferias y fiestas en Sandra. Ferias y fiestas de Andrea. Ferias y fiestas de Juan. ¿Por qué? ¿Por qué? Ferias y fiestas de Mariana. ¿Por qué? Porque resulta que hay algo
que está autorizando al diablo de que le vuelva la vida cuadritos. Que le vuelva el matrimonio cuadritos. Y usted sabe darle derecho legal a su matrimonio a Satanás. ¿Usted sabe lo que es eso? Muchos de ustedes lo saben. No se tiene vida. No se tiene paz. Porque ¿qué quiere el diablo? Que se odien al punto de que se separen y nunca sean capaces de perdonarse el uno al otro. Y por eso terminar siendo castigados con él y sus demonios en el infierno. Porque si cualquiera no es capaz de perdonar, Dios no lo perdona. Dios no lo perdona. Quisiera escuchar tal vez a uno más, ¿por qué no? ¿Qué determinación ha nacido en su corazón en la medida que oye este mensaje? Me gustaría escuchar eso. O ¿qué levantó el Señor en su corazón a causa de este mensaje? Porque antes de este mensaje, eso estaba arruinado, caído. ¿Quién desea pisarle la cabeza al diablo? Dios la bendiga, hermana. Lo escribí y lo dije, mi pastor, no quiero tener una información, sino una relación con Dios. Una relación con Sí, Dios. mi pastor. Es lo que esta palabra me ha inspirado a meterme más con el Señor. Tremendo. Y a ser más fiel a Él. Que así sea, A hermana. conocerlo más, sí. Determinarás una cosa y te será firme. Relación. Lástima. La mayoría ha caído en la religión. ¿Por qué lo sabemos? Porque perdieron su relación. Y yo le voy a rogar, no vuelva esto una religión. ¿Cuándo la vuelve una religión? Cuando pierde su relación con Dios. Una prueba de que perdió su relación con Dios, que lo busca solo cuando se enferma. Y Dios quería que lo buscara antes de que se enfermara. ¿Hay más? Pastor, que debemos tomar más en serio al diablo, porque muchas veces nos dejamos ganar, como ese día Pablo se dejó ganar del diablo. Y cuando dice que se deja ganar, tiene algo en su corazón de pronto. Sí, mi pastor, muchas veces en el hogar, cuando nuestros esposos no estamos de acuerdo, uno debe ser, ahí sí, ser uno sabio y entendido. Y Espíritu Santo. Espíritu Santo. Eso es lo que iba a decir yo. Pero ¿qué pasa? Descuida el corazón. Y entonces ya no es el Espíritu de Dios el que lo guía en la tensión matrimonial, sino que su yo. Y si lo guía a su yo, nada va a mejorar. Y el diablo hace fiestas. Sí, mi pastor. Tremendo. ¿Alguien más? De esta nave me gustaría alguien, ¿sí? Dios lo bendiga, hermano. Quédese de pie, hermanito, un momentico. Sí, pastor, tomar en serio a Jesucristo, tomar en serio a las acciones del diablo, porque
si tomamos en serio y creemos que el diablo es real y que en este mundo espiritual el diablo puede afectar nuestra relación con Dios, tenemos que necesariamente tomarlo en serio y tomar en serio a Jesucristo y seguir creyendo que esperanza contra esperanza, que Jesús puede transformar nuestro corazón desde adentro hacia afuera y transformar también nuestro hogar, porque muchas veces en nuestro hogar, cuando suceden esas contiendas, esas divisiones, esas peleas donde quizás uno piensa que le están haciendo la vida a cuadritos y como a mí me la están haciendo la vida a cuadritos, entonces yo voy a hacer más. Y entonces no buscamos una reconciliación, sino que buscamos es destruir más. Se destruye no solamente la persona, sino que se destruye la relación. Y por eso es necesario creer y tomar en serio a Jesucristo para que esa transformación llegue a nuestros hogares, a nuestras vidas. ¿Y qué va a hacer usted? A ver, ¿qué va a hacer usted? Un niño va a hablar. Pastor, yo voy a obedecer los mandatos de Dios. Va a obedecer los mandamientos de Dios. Con el propósito de, ¿para qué lo va a hacer? Obedecerle a Dios, a mi mamá. Ser mejor. Ser mejor. Y el diablo perderá la batalla. Él lo dijo, la batalla. Mire, ella, él, su merced se puso de pie. ¿Qué pasó? Bueno, pastor, hermanos, toda mi vida había escuchado hablar de la fe. Ya tengo dos días, el día domingo y el día de hoy, escuchándolo a usted, pastor. Y hoy más que nunca he entendido que la única manera de ganar la batalla contra el enemigo es, en el caso mío, la fe. Tener mucho más fe. Yo creo que yo salgo de ahí este día con una fe genuina en el Señor, en su palabra y en sus mandamientos. Amén. Y así como hizo Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y le doy gracias a Dios por haber escuchado esta palabra. Y yo sé que mi vida ya no va a ser la misma, sino vivir a Dios cada día. Amén. ¿Y qué va a pasar en su vida, mi hermano? Póngase de pie y diga qué va a pasar en su vida a partir de hoy. Dígaselo a Dios. Dígaselo a Dios qué va a pasar en su vida a partir de hoy. Por causa de esta palabra, ¿qué va a suceder en su vida a partir de hoy? No se quede callado. Dos mujeres hablaron. Un niño, dos varones, dos hombres ya adultos. Usted debe tener algo ahí. Dios tuvo que haber hecho algo. Algo pasó en su vida. Algo tuvo que haber pasado. Tómese en serio esto en el nombre de Jesucristo. Tómeselo en serio. Porque es el tiempo de tomar en serio al diablo. Tómeselo en serio. Tómeselo en serio. Haga una oración de corazón. Usted tiene que determinarse a agradar a Dios. Y para agradarlo debe tener el control de su corazón. Determínese a partir de hoy a meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Determínese a partir de hoy a vivir agradecido por todo con Dios en el nombre de Jesucristo. Determínese a partir de hoy a cantar en su corazón esos himnos espirituales. Determínese a partir de hoy. Usted tiene que determinarse.
Vamos, levante sus manos al cielo. Usted está hablando con el Todopoderoso. Usted está hablando con el Todopoderoso. Y hágase un favor, no hable por hablar, porque eso es más peligroso todavía. Hágase un favor, no hable por hablar, porque eso es más peligroso todavía. Hable con Dios. Hable con Dios. Hable con Dios. Determínese en su corazón a vivir orando. Determínese en su corazón a obedecer a Dios. Determínese en su corazón a conocer todo lo que Dios quiere que haga para todo, a fin de que no le abra más, a fin de que no le dé más lugar al diablo en su vida. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor.